Bueno, buenos días. Independientemente del horario en el que cada uno está, bueno, nosotros respetamos el horario local, por eso estoy saludando con el buenos días, quizás alguno ya es de tarde o de noche. Eh, la, mm, esta parte tiene que ver con geometría diferencial, ¿bien? Y es relevante no solamente en el contexto de teoría de la información, que es un poco el motivo, el leitmotiv de este curso, sino que ha jugado un rol muy, muy importante en la física del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Bien, entonces, yo voy a usar acá una pantalla de un Paint junto con una tablet y voy a simular que estoy dando la clase con un pizarrón. Bien, como por ahí son muchas las fórmulas que hay que escribir, pienso que puede dar más dinamismo el usar este modo de comunicación. Bien, lo que puedo hacer también es anular mi cámara. A ver si puedo. Ahí vemos la pantalla de tu compu, ¿eh? Está bien, pero Igual, Pedro, no molesta tu... no molesta. Bueno, No, porque sale arriba a la derecha y casi no tapa el pizarrón. perfecto, bien. Bueno, entonces, decía, el tópico de mi parte es geometría diferencial. Bien. Bueno, esta es un área pura de la matemática. Voy a modificar acá el pincel. Pero que, como también mencioné, ha sido muy relevante en física. Y si uno se remonta al uso de los conceptos de geometría diferencial en física, el primer intento es de Hertz, nombre muy conocido por los físicos, Henry Hertz, quien tras su gran aporte a la física, que fue la verificación experimental de la existencia de las ondas electromagnéticas, hizo una formulación de la mecánica usando conceptos de geometría diferencial. Y esto quedó registrado como una de las primeras utilizaciones de la geometría riemanniana en física, que es este tópico el que nos va a convocar en estas clases. Bien, bueno, por supuesto también seguramente conocen el uso de Einstein en el contexto de la teoría de la relatividad. Y luego también ha habido utilizaciones de los conceptos geométricos en mecánica cuántica, en teoría cuántica de campos, y recientemente en teoría de la información. Desde el punto de vista histórico, las ideas de geometría diferencial se remontan a nombres como Gauss, Riemann, Poincaré, y un largo etcétera, con muchos matemáticos notables del siglo XX, y toda esa área de investigación sigue muy fuerte aún todavía en el siglo XXI. Bien. Y particularmente la utilización de los conceptos de geometría diferencial al mundo de la teoría
de la información tiene un gran referente que se apellida Amari, que creo que debe ser una persona de mucha edad, pero quizás todavía está vivo. La verdad, ese dato no lo conozco, pero hasta hace poco estaba muy activo en utilizaciones de conceptos de geometría en teoría de la información. Bien, y esa combinación dio origen al tópico un poco de nuestro curso, que se llama geometría de la información. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar propiamente con el contenido de esta primera clase. Yo voy a ir limpiando las pantallas, total esto va a quedar grabado y van a poder acceder cuantas veces quieran para repasarlo. Por supuesto, acá hay mucho para decir desde el punto de vista histórico, pero no nos vamos a distraer con eso. Y vamos a entrar directamente en la temática. Bueno, yo voy a dar por supuesto que todos ustedes conocen el cálculo en Rn. Bien, o sea, todos los que están del otro lado, yo supongo que saben lo que es la idea de una función diferenciable en general, digamos, de Rn en Rm, ¿bien? ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente las ideas de la geometría diferencial riemanniana son generalizaciones de todo lo que uno aprendió a hacer en el espacio euclidio Rn. Bien, nada más que ahora pensado en el contexto de espacios abstractos. Una idea que a mí me gusta enfatizar en estos cursos es el hecho de que la matemática de los últimos años ha tenido una especie de paradigma y que consta de lo siguiente ese paradigma. La idea es tomar un conjunto abstracto X, cualquiera, e ir agregándole a este conjunto abstracto estructuras. Por ejemplo, bueno, no es la estructura más elemental, pero sí la primordial en el contexto nuestro, que se conoce como transformar a este conjunto abstracto en un espacio topológico. ¿Qué es un espacio topológico? Bueno, es un conjunto abstracto donde uno identificó un conjunto especial de conjuntos, de subconjuntos de X, que uno llama conjuntos abiertos. Conjuntos abiertos. ¿Y por qué son importantes estos conjuntos abiertos? Y porque permiten esencialmente definir la idea de una función continua. Entonces, si uno tiene un subconjunto de este conjunto abstracto X, uno va a tener una función que puede ir de X en X o eventualmente en otro conjunto, pero comencemos con la idea más simple. Y podemos, a través de esta idea de conjuntos abiertos, definir la noción de función continua. Es decir, la estructura de espacio topológico a nosotros nos va a permitir hablar de funciones continuas. Por supuesto,
Yo no me voy a detener mucho en esta definición, porque nos sacaría un poco del objetivo del curso y fundamentalmente nos llevaría mucho tiempo, pero sí acá está la clave que yo quiero enfatizar. Entonces, a un conjunto abstracto uno comienza agregando una estructura que permite en este conjunto X hablar de funciones continuas. ¿Bien? Bueno, por supuesto, como damos por sabido o pensamos que todo el mundo conoce la idea esta de lo que ocurre en Rn, bueno, si uno hace un poquito de memoria de los cursos básicos de matemática, la topología que uno le asignaba a este conjunto de Rn era la topología construida a partir de las bolas abiertas en Rn, que no es otra cosa que el conjunto, supónganse, vamos a denotar como B sub epsilon, a una bola centrada en el punto x0. Este es el conjunto de todos los puntos que viven en Rn, tales que esta norma es menor que epsilon. ¿Bien? Bueno, y acá yo estoy usando otra propiedad que se da en Rn, que es la capacidad de medir distancia entre puntos. ¿Bien? Bueno, esta es una posibilidad de estructura topológica para Rn, pero hay muchas otras, nada más que esta es la más usual. Entonces uno lo podría representar, si estamos en R3, que es donde es fácil dibujar, y este punto cualquiera, en el espacio, no estoy pensando que está en el plano, sino este es el punto x0, bueno, esta bola centrada en x0 de radio epsilon es efectivamente una esfera abierta de radio epsilon. Bien, entonces, esto es lo que se conoce como la topología usual de Rn. Bien, bueno, también uno podría analizar un caso muy conocido por todos, que es la recta real, y en la recta real uno tiene la idea de intervalos abiertos. Bueno, estos intervalos abiertos juegan el rol de estas bolas abiertas en Rn. Bien, entonces, insisto, un punto fuerte que tiene esta visión de tomar un conjunto cualquiera. Yo acá tomé el ejemplo de Rn, pero acá yo voy a enfatizar que estamos con un conjunto arbitrario y uno le va agregando estructuras. La primera, que me parece pertinente comentar, es la que nos permite definir una función continua. Bien, y como ejemplo tomamos a Rn con su topología usual, que es la topología que aprendimos todos al estudiar Rn. Bien, ahora yo acá usé para definir estas bolas abiertas la idea de distancia. Bien, y ahí aparece otro ingrediente que para nosotros va a ser muy interesante, nada más que lo vamos a abordar desde otro punto de vista, pero lo comento. Entonces, la primera estructura, voy a hacer acá un pequeño listado, estructura topológica. Simplemente continuidad. La segunda estructura, espacio métrico. Entonces, ¿cuál es la idea? Uno agarra un conjunto abstracto, no necesariamente tenemos que pensar en Rn, sino esto es un conjunto arbitrario, esa es la riqueza de todo esto, en donde uno da una receta para medir distancias. Bien,
a partir del carácter métrico uno puede construir una topología, pero son conceptos independientes en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es una métrica en un conjunto abstracto? Para nosotros va a ser una función que va del producto cartesiano x por x en los reales, con algunas propiedades. Por ejemplo, que, para cualquier par de puntos del espacio abstracto X, esta cantidad siempre es mayor o igual que 0, y el igual solo ocurre si, solo si, X es igual a Y. La otra propiedad que se requiere es que sea simétrica, y por último, que se verifique lo que se conoce como la desigualdad triangular, es decir, que dx z más dz y esto sea siempre mayor o igual que la distancia entre x e y. Bien, cuando nos adentremos en las aplicaciones de estos conceptos al mundo de la información, nos vamos a encontrar, el desafío ¿cuál va a ser? En ese contexto el desafío va a ser distinguir, lo anticipo para que vayan ustedes viendo el contexto en el cual nos vamos a manejar, va a ser distinguir distribuciones de probabilidad. Que por el carácter justamente estadístico que tiene una distribución de probabilidad y justamente por las fluctuaciones estadísticas, distinguir dos puntos, es decir, en el caso los puntos van a ser distribuciones de probabilidad, no es una tarea directa, ¿bien? Eso conlleva a muchos problemas matemáticos que vamos a tratar, al menos, lamentablemente el tiempo nos va a jugar un poco en contra, pero vamos a tratar al menos de insinuar cómo se puede atacar el problema de distinguir dos distribuciones de probabilidad. Entonces, un enfoque de cómo atacar este problema es a través de la introducción de distancias, o más genéricamente de métricas, en el espacio de las distribuciones de probabilidad, y por eso me parece pertinente que repasemos esta idea de un espacio métrico. Entonces, siendo fiel a lo que les propuse hace un rato, agarrar un conjunto abstracto y uno pone esta estructura. Entonces, una estructura métrica es proveer a este espacio abstracto de una función con estas tres propiedades. ¿Bien? Definido positivo, simétrico, y que verifica la desigualdad triangular. Bien. Bueno, y ya les comenté que en algunos casos el disponer de la estructura esta nos permite introducir una topología particular que es justamente la topología asociada con la idea de distancia. Pero ojo, no son conceptos conectados. Esto es un caso particular. Esta posibilidad es solo un caso particular. El definir una topología en un conjunto abstracto va por un camino totalmente distinto a definir una estructura métrica. ¿Bien? Bueno, y uno puede seguir en esta tónica de ir agregando estructuras. Por ejemplo, uno puede querer tomar derivadas en un espacio abstracto. ¿Bien? A priori, si uno tiene un espacio abstracto, no sabe cómo definir una función diferenciable. ¿Bien? Esto no está a priori definido.
Entonces uno puede agregarle una estructura matemática a un conjunto abstracto y transformarlo en lo que vamos a llamar, y a esto sí le vamos a empezar a dedicar un poco más de detalle en lo que sigue, darle la estructura de una variedad diferenciable. Entonces, si a uno le preguntan a grandes rasgos qué es una variedad diferenciable, bueno, es un espacio abstracto a donde uno le han dado una receta de cómo tomar derivadas de una función, por ejemplo, que va de ese conjunto abstracto en los reales. ¿Bien? O también uno podría pensar en una función que va de un conjunto abstracto en otro conjunto abstracto, y si ambos conjuntos tienen una estructura diferenciable, uno podría definir la idea de funciones diferenciables entre conjuntos abstractos. ¿Bien? Por supuesto, acá yo sin proponérmelo voy dando como una especie de jerarquía. Para poder hacer esto, uno necesita tener una estructura topológica en el conjunto X, abstracto, ¿bien? Y en base a esa estructura topológica, uno puede definir algunas estructuras adicionales y lograr esto de tener definida la noción de diferenciabilidad de funciones en el conjunto X. ¿Bien? Pero acá enfatizo, no se me restrinjan a pensar que el X tiene que tener algo que ver con Rn. ¿Bien? En principio, X no tiene nada que ver con Rn. Lo que pasa es que uno, como fue tan fructífera todas las cosas que uno tenía en Rn, ha intentado ir replicándolas en espacios abstractos. ¿Bien? Bueno, otra estructura que también nos va a aparecer a nosotros a lo largo de este curso es, a ver, creo que íbamos para el número 4, es dar la idea de paralelismo. ¿Mm? Si uno se remonta a los cursos estos elementales de matemática, uno tenía la idea de cómo, si uno tenía un vector cualquiera, uno podía de alguna manera, o tenía perfectamente bien definido en Rn, la idea de cuándo un vector es paralelo a otro. ¿Bien? Bueno, esencialmente si uno está con las coordenadas cartesianas de Rn, el x y z, bueno, uno dice que dos vectores son paralelos si sus componentes son proporcionales unas con otras. ¿Bien? Por supuesto, esta idea de paralelismo se complica en Rn si uno ya no usa estas coordenadas usuales, sino usa coordenadas esféricas, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, entonces, si ya aparecen inconvenientes en Rn cuando cambiamos las coordenadas, ni pensar lo que sucede cuando estamos trabajando en un conjunto abstracto. ¿Bien? Entonces, esta estructura se conoce como dar una conexión en un conjunto abstracto X. Entonces, a grandes rasgos, si a uno le preguntan qué es una conexión en un conjunto abstracto, uno puede contestar, es una receta de cómo definir la noción de paralelismo, de transporte paralelo. Bueno, a eso lo vamos a formalizar a lo largo de las clases, insisto, lamentablemente por una cuestión de tiempo, sin ahondar, porque cada uno de estos tópicos que yo voy marcando ameritaría quizás un curso entero, o al menos una buena parte de un curso. Acá simplemente lo vamos a mencionar y presentar para poder usarlos en el contexto de teoría de la información. ¿Bien?
Bueno, esta es otra estructura. Y a priori, esta estructura uno la puede dar arbitrariamente, por supuesto satisfaciendo algún conjunto de condiciones, pero no está ligado con otras estructuras que uno puede dar en un espacio abstracto. O sea, uno podría tener una misma variedad diferenciable, M, lo de M viene por manifold en inglés. Entonces uno podría tener una dada estructura diferencial, una variedad diferenciable M, y sobre esa misma variedad dar distintas conexiones. ¿Bien? Entonces ese es un aspecto que siempre me gusta remarcar, el hecho cómo uno va a un espacio abstracto, le va agregando estructuras. Algunas conectadas entre sí, otras independientes. ¿Bien? Entonces ya mencioné estructura topológica, estructura diferenciable, estructura métrica, estructura afín que introduce la idea de paralelismo. Bien, bueno, otra estructura muy importante para nosotros es el carácter riemanniano, o la estructura riemanniana, que uno puede darle a una variedad. Bien, enseguida voy a dar una definición precisa de lo que es una variedad, pero acá estoy haciendo como una especie de introducción general de las cosas que vamos a ir viendo. Bien, entonces, dada una variedad arbitraria, una variedad diferenciable, la idea de estructura riemanniana, entonces yo acá voy a hacer un dibujito, pero acá no quiero que se me confundan, ¿no? Esto da la impresión como que es una superficie inmersa en R3, pero no, simplemente lo uso para representar la idea esta de un espacio abstracto, ¿bien? Que por supuesto, como mencioné antes, fue tomando características de Rn, y por eso termino dibujando una especie de superficie suave, más o menos bien comportada, pero no pierdan de vista de que esto no tiene por qué estar dentro de un espacio Rn, sino que es un objeto absolutamente abstracto. Y esta idea de estructura riemanniana es una receta de cómo medir distancias entre puntos vecinos. ¿Bien? Entonces, si este es el punto P, este es el punto Q, dando yo una estructura riemanniana, voy a enseñar a medir distancias entre dos puntos vecinos. Y eso se hace a través de la idea de una métrica. De una métrica riemanniana, que ya lo mencionó Mariela en su clase. Un ejemplo para nosotros muy relevante de métrica riemanniana en el contexto de teoría de la información es una métrica que se llama métrica de Fisher. Bien, entonces esto va a ser una receta de cómo medir distancias entre distribuciones de probabilidad vecinas con mucho interés en el contexto estadístico. Bien, bueno, este es otro ejemplo de estructura que uno puede dar, dada una variedad. Uno puede definir muchas métricas riemannianas y por lo tanto puede definir sobre el mismo conjunto muchas maneras de medir localmente distancias entre puntos. Fíjense que acá yo enfatizo la palabra local, ¿bien? ¿Por qué? Y para distinguirla de la noción de espacio métrico que había mencionado antes. Cuando yo tengo una distancia en un conjunto abstracto, los puntos no tienen por qué estar próximos, ¿bien? Mientras que en el contexto de la geometría riemanniana, todo es local, ¿no? O sea, en principio los puntos tienen que ser
vecinos, próximos uno a otro. ¿De acuerdo? Bueno, ya dentro de un rato, si hacemos tiempo, voy a comentarles con más detalle esta idea. Bueno, entonces valga este raconto que hice de, si yo tuviera que etiquetar todo lo que les conté hasta ahora, tiene que ver con X, un espacio abstracto, y distintas estructuras, que me permite hacer distintas operaciones sobre este conjunto X. Definir funciones continuas, definir funciones diferenciables, definir paralelismo, definir una manera de medir distancias entre puntos vecinos. También en el contexto riemanniano uno va a poder definir características geométricas, como por ejemplo ángulos entre vectores o curvatura del espacio abstracto X. Bien, todo eso se puede hacer en el mundo de la geometría riemanniana. Entonces, acá está la síntesis, espacio abstracto y distintas estructuras. Y ahora nos vamos a adentrar con un poquito más de detalle en cada una de las cosas que yo les fui mencionando. Bien, yo como punto de partida les dije que iba a suponer que ustedes conocían a Rn, que saben que en Rn hay además un producto escalar o un producto interno entre vectores de Rn, por ejemplo, ¿no? Todos hemos aprendido, si yo tengo dos puntos en Rn, con coordenadas cartesianas, supónganse x1, xn, y el punto I tiene coordenadas cartesianas y1 y n. Bueno, un producto escalar o interno usual, que todos hemos usado en algún momento de nuestros estudios, está definido de esta forma. Bien, bueno, esto es lo que llamamos un producto escalar usual para Rn. Y seguramente todo el mundo, todos ustedes tienen presente que a través de esta idea uno puede definir el ángulo que forman los vectores asociados con estos puntos. ¿Bien? Entonces, si este es una representación gráfica del vector X y esta es una representación gráfica del vector Y, uno sabe que el ángulo que forman estos dos vectores se puede evaluar a través de este producto escalar. ¿Bien? Bueno, cuando uno tiene a Rn junto con este producto escalar, uno habla del espacio euclídeo. O a veces se lo suele denotar como el N, que es una extensión del Rn, pero munido de este producto escalar. ¿Bien? Otra cosa que nosotros, o que yo voy a necesitar que ustedes recuerden, es la idea de un homeomorfismo. Entonces, en el contexto de Rn, un homeomorfismo es una función continua con inversa continua. Entonces, cuando yo hable de un homeomorfismo, voy a estar pensando en esto, en una función continua y que tiene definida su inversa, y además también le vamos a pedir de que esa inversa sea continua. Fíjense que en el contexto de un espacio topológico, como nosotros logramos definir la idea de continuidad, también se puede hablar
de un homeomorfismo en el contexto de un espacio abstracto. Bien, esa es la riqueza de haber podido dar a un espacio abstracto una estructura que permita hablar de funciones continuas. Bien, bueno, y si uno quisiera adentrarse un poquito dentro de las propiedades topológicas, si yo puedo definir entre dos espacios abstractos, X e Y, un homeomorfismo, en algún sentido estos dos espacios son topológicamente equivalentes. ¿Bien? Y uno podría hacerse una imagen pictórica de esta idea de un homeomorfismo global, el hecho de que uno puede deformar a un conjunto de manera suave en el otro conjunto. O sea, si yo soy capaz de definir un homeomorfismo entre dos espacios abstractos, lo que voy a estar pensando es que este conjunto es una deformación suave. Cuando digo suave quiero decir que no estoy rompiéndolo, no estoy haciendo ningún desgarre de este conjunto X y lo transformo en Y. ¿Bien? Esa es más o menos un poco la idea pictórica de lo que puede representar un homeomorfismo. Pero para nosotros es esta cuestión, tener una función continua con inversa continua. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a nuestra primera definición rigurosa, que es la de variedad diferenciable. Entonces, una variedad diferenciable va a ser, bueno, vamos a llamarla M genéricamente, va a ser vamos a poner acá, es un espacio topológico es un espacio topológico. A ver, ¿no? Yo me quedé dudando para remarcarles una cosita, ¿no? El hecho de un espacio topológico, entonces, va a ser un conjunto X junto con una manera de indicar cuáles son los conjuntos abiertos. ¿Bien? Entonces, así dicho un poco rápidamente, cuando hablemos de espacio topológico, vamos a estar entendiendo que ya se trata de un conjunto donde nosotros dijimos cuáles son los conjuntos abiertos. ¿Bien? Entonces, una variedad diferencial M es un espacio topológico donde, a ver, localmente euclidio. ¿Qué quiero decir con localmente? Quiero decir que si este es mi conjunto abstracto, M, y yo ahora hago un estudio local, cosa que eso está perfectamente bien definido a través de la idea de tener un espacio topológico, va a ser muy similar localmente a nuestro espacio euclidio Rn. ¿Bien? Entonces, acá localmente vamos a tener propiedades muy parecidas a la del espacio Rn. Bueno, si es con Rn con el que nosotros podemos comparar, vamos a decir que es una variedad diferenciable de dimensión n. ¿Bien? Bueno, ahora voy a
acá le transmití un poquito la idea, vamos ahora a precisar un poco más. Cuando uno habla de esta semejanza local, lo que estamos queriendo decir en realidad es que este espacio abstracto, M, es localmente homeomorfo a Rn. Bien, eso es la manera precisa de decir esta idea de localmente similar. Entonces, si yo tengo un conjunto abstracto cualquiera, agarro un punto cualquiera en ese conjunto abstracto. Ahora pienso que hay un entorno a ese punto arbitrario P, que yo lo voy a poder mapear de alguna manera, de forma homeomorfa, a el espacio Rn. Bueno, acá en el dibujo yo estoy dibujando algo parecido a una superficie, por eso lo conecto con el espacio R2. Pero genéricamente, si yo estoy hablando de que M es de dimensión n, este homeomorfismo local lo voy a poder hacer con Rn. ¿Bien? A eso me refería yo cuando decía que localmente nuestro espacio abstracto es similar a Rn. Y dicho más precisamente, voy a poder definir esta idea de tener una función, un homeomorfismo local entre mi espacio abstracto M y el conjunto Rn. ¿Bien? Entonces, la idea, cuando fue introducida un poco la noción de variedad por Poincaré, fue justamente transmitir o heredar, digamos, las propiedades conocidas en Rn a un conjunto abstracto. ¿Bien? Bueno, pero hasta ahí no sabemos, todavía no he dicho nada de cómo tomar derivadas. ¿Bien? Entonces, para completar la definición de variedad diferenciable, yo también tengo que dar una receta. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a... Entonces, voy a adelantarme con un concepto que es el que más me interesa a ustedes que les quede, que es el concepto de coordenadas. Entonces, yo tengo un espacio abstracto que lo represento así gráficamente, pero no se me confundan, esto no es que esté pensando que está dentro de R3, sino que es un espacio totalmente genérico, y yo voy a tener un homeomorfismo, esto es punto a punto, entonces este será un punto arbitrario P, este será un entorno arbitrario al punto P, y tendré una función que me lo lleva a este entorno arbitrario U en un entorno acá arbitrario de, bueno, no arbitrario, sino el que le corresponde como imagen de este U a Rn. Entonces, esto sería el conjunto phi de U. ¿Bien? Si yo tengo, fíjense, ¿no? Si yo tengo esta función definida, a este punto en un espacio abstracto, yo le voy a poder asignar una colección de n números en números reales. ¿Bien? Entonces, si yo tengo definida esta función, al punto P del espacio abstracto, yo le voy a tener, o le voy a poder asignar etiquetas x1, bueno, y acá enfatizo, de P, xn de P. Si cambio el P, por supuesto van a cambiar estos números, pero lo importante es que
X supra Y son todos números reales. Bien, bueno, esta colección de n números reales es lo que nosotros vamos a llamar coordenadas. Por supuesto, estas coordenadas van a depender de este mapa, porque nadie me obliga a que yo solamente tenga una función que me lleva al entorno U en un subconjunto de Rn. Yo podría tener, por ejemplo, otro conjunto B, otro mapa, no phi, sino psi, que me va a llevar a algún otro conjunto, ¿bien? En esta zona seguramente estará el punto P, porque la intersección de U y B contiene al punto P, y en el mapa este también, y lo que estaría haciendo, si en vez de usar el mapa phi, usase el mapa psi, podría también con todo derecho escribir esto, donde, insisto, todos los I supra I son números reales, y lo que nosotros vamos a hablar es que estos dos mapas inducen un cambio de coordenadas. Y esta es una cuestión clave en física, porque desde el punto de vista físico, el poder usar distintas coordenadas es de alguna manera poder describir las leyes de la física desde distintos observadores. ¿Bien? Bueno, esa es una idea muy, muy fuerte para la física, no la vamos a discutir acá porque no es objetivo del curso, pero simplemente lo remarco para que vean por qué la idea de coordenadas que está presente en esta noción de variedad diferenciable es tan relevante para la física, porque justamente me permite conectar cómo describe un observador O con lo que describe un observador O'. Entonces, bueno, hay requerimientos para las leyes de la física de invariancia frente a las observaciones de uno u otro observador, y eso se puede escribir matemáticamente en términos de coordenadas. Ahora, fíjense que hasta ahora no apareció para nada acá la idea de diferenciabilidad. Todo esto yo lo podría haber hecho simplemente teniendo estos homeomorfismos, phi y psi, asociados con entornos entornos U y B del punto P. Yo acá lo dibujo en grande para que se vea bien, pero piensen ustedes que todo esto siempre es en términos locales. ¿Bien? Bueno, entonces, ya dicho un poco la idea de coordenadas y el hecho de que si yo pudiera escribir una conexión entre esta función y esta función, podría hacer un cambio de coordenadas, digamos ahora algunas cositas más, ¿no? Por un lado, yo lo que necesito es que esta familia por ejemplo, ¿no? Yo acá destaqué a la función phi con el conjunto U, que el conjunto U no es otra cosa que un entorno del punto P. Pero claro, queda claro si este es el U, lo marco así como sector rayado, no me cubre todo el conjunto M, ¿bien? Entonces yo lo que necesito es tener una familia de este tipo de pares, conjunto U, función phi, tales que el U, la unión de todos los U, me cubran a todo el conjunto M, ¿bien? Entonces, esto individualmente es una carta. Esa es la terminología que ustedes van a encontrar en los libros.
una carta o una carta coordenada, ¿bien? Por el hecho de que uno puede hacer esta correspondencia entre un punto abstracto, de un espacio abstracto, en un objeto real, que es un punto de Rn. Pero claro, con una sola carta yo no cubro todo M. Entonces yo necesito tener una familia de cartas. ¿Bien? Entonces, uno va a pensar que tenemos, este es un subíndice o un índice para etiquetar cada uno de estos mapas, que van a ir de conjuntos abiertos U sub alfa, que son los entornos estos de cada uno de los puntos. Si yo tuviera un punto Q, bueno, quizás tengo que usar un entorno U', ¿bien? Y una función phi', que me llevará a un subconjunto phi' de U' del Rn, asociado con un punto distinto al P. ¿Bien? Entonces yo voy a necesitar seguramente muchas de estas cartas coordenadas para cubrir a un dado conjunto M. Con una sola no me va a alcanzar, salvo que excepcionalmente uno tenga una carta global que me cubra todo el conjunto M, pero eso es una situación extraordinaria. Lo usual es que yo necesite toda una familia de homeomorfismos phi sub alfa definidos sobre subconjuntos U sub alfa de M, que van en entornos de Rn. ¿Bien? Bueno, y tal que la unión sobre todos los conjuntos estos me alcance para cubrir a este espacio abstracto M. ¿Bien? Bueno, avancemos un poquito más con la idea de variedad diferenciable. Entonces, vamos haciendo alguna síntesis. Ya tengo la idea de un espacio abstracto que localmente yo lo voy a poder describir como algo parecido a Rn, vía mapas phi, phi', bueno, para cubrir a toda la variedad, y apareció la idea de coordenadas. Y, por supuesto, de cambio de coordenadas, asociado físicamente con distintos observadores. Dicho al margen, acá hay mucho para discutir, pero no nos vamos a detener en esto. Simplemente rescato por qué en física es tan importante el disponer de coordenadas. Bien. Bueno, avancemos un poco más en esta idea de una variedad diferenciable. Entonces, vamos a definir una estructura diferenciable acuérdense, acá, estructuras diferenciales. Acuérdense de la idea que les comenté al comienzo, de esto de ir agregando cosas a un conjunto, ¿bien? Entonces, sea M una variedad. Entonces, hasta ahora para nosotros una variedad es un espacio abstracto M, el cual localmente puede ser descrito como algo similar a Rn. ¿Bien? Entonces, sea una variedad n-dimensional. Un atlas que lo que es un atlas es una colección de estos conjuntos juntos con los homeomorfismos estos. ¿Bien? Entonces, era lo que yo hace un ratito marqué como esta colección A. Entonces, vamos a tener
funciones homeomorfismos que van de conjuntos abiertos en M en conjuntos abiertos en Rn. Y estos índices alfa, bueno, pertenecerá a alguna colección de índices con el requerimiento de que la unión sobre todos esos índices de estos conjuntos alfa coincida con nuestro espacio abstracto M. Entonces vamos a decir, un atlas es diferenciable si para todo alfa beta, que pertenece a esta colección de índices, y esta composición es diferenciable. Y acá está un poco la clave, ¿no? Y bueno, es tan importante que voy a habilitar una nueva pantalla para poder hacer mejor los dibujos. Entonces, miren cuál es la idea. La idea es, yo tengo un espacio abstracto, M. Agarro un punto arbitrario. Y tengo este mapa, tomo un entorno de ese punto arbitrario, entonces tengo el par asociado con este entorno y esta función phi. Y esto va a parar a un conjunto que es la imagen del U por este phi a Rn. ¿Bien? Ahora, yo agarro ahora dos elementos de mi atlas. Acuérdense que el atlas era la colección de todos los pares de conjuntos, subconjuntos de M, homeomorfismos phi sub alfa, este sería un elemento, con la condición de que la unión sobre toda esa colección me cubra a M. Ahora, yo hago esta composición. Entonces, esto es lo que yo había escrito en la anterior pantalla. Entonces, pensemos un ratito qué estamos representando con esto. Yo, supóngase que tenemos acá dos conjuntos. A ver, vamos a dibujarlo de vuelta para que se vea mejor. Entonces yo tengo el punto P. Supóngase que este es U alfa. Y este otro es U beta. ¿Bien? Entonces yo tengo un mapa que me lleva a este conjunto en Rn, y tengo otro mapa, este sería el mapa phi sub alfa, y este es el mapa phi sub beta. ¿Bien? Que también me va a llevar a cada uno de los conjuntos estos en subconjuntos de Rn. Ahora, analicemos esta operación que yo estoy proponiendo acá. El phi alfa a la menos 1, ¿qué hace? Me lleva un conjunto de Rn en nuestro espacio abstracto M. ¿Bien? Con esto yo voy de Rn a el espacio abstracto M, a mi variedad. Y luego, con este mapa, tomo lo que tienen en común ambos conjuntos, voy a parar de vuelta a Rn. Entonces, lo interesante es que este mapa va de Rn en Rn. Y yo acá sí sé cuándo una función es diferenciable. ¿Bien? Entonces, yo tomo prestado la estructura diferenciable de Rn para definir una estructura diferenciable en un espacio abstracto, vía estas composiciones.
Bien, entonces, para cerrar la definición de estructura diferenciable es una estructura diferenciable en un espacio abstracto M, es una colección de mapas y subconjuntos, siempre y cuando se cumpla esto, tal que cuando yo hago estas composiciones, esta función, como les dije recién, que es de Rn en Rn, es diferenciable. ¿Bien? Entonces, la composición, que acá yo sí sé cómo tomar derivadas, esto es diferenciable. Entonces la idea es tomar, como les decía recién, prestado la noción de diferenciabilidad y llevarla a un contexto de un conjunto abstracto como es una variedad M. ¿Bien? Bueno, si hemos podido definir un atlas de esta naturaleza, estamos hablando de una estructura diferenciable en un espacio abstracto. ¿Bien? Ahora, por supuesto, una de las grandes riquezas que tiene la noción de variedad es que nadie me obliga a que este atlas sea único. ¿Bien? Entonces uno podría tener distintos atlas definidos sobre la misma variedad M. Y entonces eso lleva a la necesidad de hablar de atlas compatibles. Entonces, si yo tengo mi espacio abstracto M, vuelvo a repetir esto porque me parece que es interesante enfatizar para que más o menos quede claro qué estamos persiguiendo, ¿no? Entonces yo tengo un punto P. Tomo un U alfa y un U beta. Bien, el U alfa, voy a dibujar acá separado, entonces es mapeado vía el phi alfa en un conjunto de Rn. Y también el U sub beta es mapeado vía el phi sub beta en un subconjunto de Rn. Bien, entonces esta es la imagen por el mapa phi del U alfa, y esta es la imagen por el mapa phi sub beta del conjunto, perdón, acá U beta. Bien. Y entonces, ahora, con la composición que habíamos mencionado recién, yo voy, si yo hago el phi beta menos 1, voy de acá a la variedad. Y luego, si yo hago la composición con el phi alfa, vengo a parar acá. Entonces, esta operación es una operación entre Rn y Rn. Y acá yo tengo la noción de diferenciabilidad usual. ¿Bien? Entonces, este es un atlas diferenciable si cada una de estas composiciones es diferenciable. En el sentido de Rn, donde sí sabemos cómo se hacen las cosas. ¿Bien? Entonces, es una manera muy inteligente de tomar operaciones que uno sabe hacer en Rn y llevarlas al mundo de este conjunto abstracto M. ¿Bien? Ahora, yo recién les dije de que uno podría tener el atlas A armado por estos pares, y un atlas B
armado por otros, beta, otros conjuntos y mapas. Entonces vamos a decir que A y B son dos atlas compatibles, si su unión también es un atlas diferenciable. Es decir, si yo ahora tomo las uniones de estos conjuntos y me fijo en las funciones que pueden actuar sobre esas uniones, lo que resulta van a ser mapas que me van a llevar de M en Rn, y si se cumple para esas uniones las mismas propiedades que pedimos para cada uno de los atlas, diremos que A y B son compatibles. ¿Bien? Dada esta idea de compatibilidad, entonces uno puede ajustar un poquito más todavía la noción de estructura diferenciable y pensar que una estructura diferenciable sobre un espacio abstracto M es en realidad una clase de equivalencia de todos los atlas compatibles. Bueno, acá no me quiero meter mucho en cuestiones sutiles de matemática, porque no es el objetivo, pero en realidad esta es una cuestión clave, el hecho de tomar como estructura diferenciable una clase de equivalencia, y lo que más me interesa a mí es dejarle la idea de que yo, en un espacio abstracto M, si fui capaz de definir una estructura diferenciable, lo que voy a estar haciendo es asignar a cada punto de este espacio abstracto coordenadas, que es una colección de números reales, ¿bien? Y donde cada vez que yo cambie de coordenadas entre un punto y otro, entre un sistema de coordenadas y otro, las funciones de esos cambios de coordenadas van a ser funciones diferenciables. ¿Bien? Entonces, si yo con el mapa phi sub alfa termino usando estas coordenadas x1, xn, y con el mapa phi sub beta uso coordenadas i1 y n, bueno, cada una de estas variables, la i supra i, se va a poder escribir como una función de x1, xn, y así para todo i, desde 1 hasta n, y estas funciones son las que van a ser diferenciables. ¿Bien? Y esa es la clave que subyace detrás de la idea de una variedad diferenciable. El poder tener cambios de coordenadas que son funciones diferenciables en Rn. ¿Bien? Bueno, esa es una síntesis que me parece interesante que ustedes
tomen, más allá de todos los detalles matemáticos que hay detrás, porque es donde más provecho vamos a sacar de tener una estructura diferenciable en un conjunto abstracto. El hecho de poder hacer estos cambios de coordenadas con funciones suaves. Bien, cuando yo use la palabra suave, tiene que ver con funciones donde uno pueda tomar derivadas. Y esto es una cosa que está perfectamente bien definida porque son funciones de Rn, en Rn. Bien, cuando yo hago este cambio de coordenadas de y a x y de x a y, en realidad lo que estoy haciendo es definir una función f entre Rn y Rn. Que esto es algo que sabemos hacer perfectamente. Bien, nada más que ahora, gracias a estas ideas, podemos analizarlas en el contexto de un conjunto abstracto cualquiera. Bien, bueno, el disponer de estos atlas, de estos mapas, también me va a permitir definir la idea de una función, por ejemplo, una función que va de nuestra variedad abstracta en los reales. ¿Bien? Entonces yo puedo tener definida una función f que va localmente, ¿no es cierto? No tiene por qué ser global, de algún subconjunto U, que es un entorno del punto P, en algún subconjunto de los reales. Entonces yo vía la composición con estos atlas voy a poder definir cuándo esta función es diferenciable. ¿Bien? Bueno, es justamente esa idea de poder aprovechar lo que sucede en Rn, que es algo que conocemos, y aplicarlo a este conjunto abstracto, es una de las grandes ventajas de la noción de una variedad diferenciable. ¿Bien? Bueno, ya vamos a volver un poquito sobre esto, pero antes de avanzar, veamos un ejemplo muy sencillo, pero que tiene algunas características importantes. Entonces, ejemplo. Pensemos que nuestra variedad es la recta real. Bueno, como yo les dije, uno tiene en esta recta real un conjunto muy importante de subconjuntos que son los entornos abiertos. ¿Bien? Entonces yo puedo cubrir a toda la recta real con una unión de conjuntos abiertos. ¿Bien? Y también, por supuesto, sobre esa recta real tendré intersección de estos intervalos abiertos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de estos conjuntos abiertos en la recta real, estoy hablando de la topología usual. Entonces pensemos que nuestro espacio abstracto es M. Entonces, un atlas que yo podría definir sobre esta recta real es uno que consta de las funciones identidad. Entonces, esta función es una función que va de R en R y no es otra cosa que tomar a un numerito X y dejarlo como X. Bien, bueno, obviamente este atlas cumple con todas las condiciones que nosotros le pedimos antes. Por ejemplo, cubre toda la recta real. Bien, y además obviamente es continuo, tiene inversa, así que es un buen ejemplo de un atlas. Ahora, yo podría tomar otro atlas como aquella que los phi me toman a x y lo llevan en x cubo. Esta, por supuesto, también es una función que va de los reales en los reales,
y me permite de vuelta cubrir a toda la recta real. Pero cuando yo pienso o quiero responder la pregunta si este atlas es compatible con este, la respuesta es no. ¿Bien? ¿Por qué? Entonces, acá pongo A y B son incompatibles. ¿Por qué? Porque si yo hiciera la composición entre los mapas del primer atlas y los mapas del segundo atlas, yo termino en esta función, la cual no es una función suave. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque en x igual a 0 diverge. ¿Bien? Entonces, esta composición entre los mapas del primer atlas y los mapas del segundo atlas me conduce a funciones no suaves, que era justamente la condición que debía cumplirse para que dos atlas fuesen compatibles. Por eso decimos que en este ejemplo los atlas resultantes son incompatibles. ¿Bien? Bueno, un ejemplo que vamos a estudiar con cierto detalle más adelante, porque juega un rol importante en geometría de la información, es pensar en la esfera. Entonces, la esfera n-dimensional, uno lo puede pensar como un ente abstracto definido a través de esta condición. Sería la colección de puntos en Rn más 1, tal que la norma de este punto, ya voy a explicitar lo que estoy pensando acá con esta norma, esto me da igual a 1. Bueno, esta norma no es otra cosa que calcular esta cantidad. Bien, y bueno, esta sería la definición de la esfera n-dimensional. Bien, la esfera unidad n-dimensional. Entonces uno lo puede pensar como, uno acá está tentado a pensar de que esto es un subconjunto de Rn, ¿bien? Pero no hace falta eso, porque yo lo que digo es, son todos aquellos puntos de Rn más 1 en donde se cumple esta condición, ¿bien? Bueno, entonces si esta es nuestra esfera, uno puede, por ejemplo, vía proyección estereográfica, definir un mapa para una parte de la esfera, otro mapa para otra parte de la esfera, y ver que esos dos atlas son compatibles. ¿Bien? Y de esa manera proveer a Sn de una estructura diferenciable. O dicho de otra forma, efectivamente, Sn es una variedad diferenciable. Bueno, y así muchos ejemplos se pueden encontrar, pero de vuelta no tenemos tiempo para dar muchos ejemplos. Vamos a avanzar un poquito más, sin entrar en tantos detalles. Bien, volvamos a algunos puntos claves. Entonces, a modo de síntesis, ¿no? Yo tengo un espacio abstracto
una manera de representar localmente a este espacio abstracto como algo relacionado con Rn. Tomo prestado las cosas que yo sé hacer en Rn para poder hacerlas acá, como por ejemplo tomar derivadas, etcétera, etcétera. Y si nosotros reflexionamos un poquito en Rn, nosotros que, bueno, entonces voy a dibujar acá otro Rn. Pensemos, yo dibujo en 2 dimensiones, pero piensen que es de cualquier dimensión. Entonces, nosotros en los cursos elementales siempre hemos definido un vectorcito, cualquiera, lo llamemos U, y a este vector le hemos asignado una coordenada X y una coordenada Y. ¿Bien? Y de alguna manera uno piensa que todos estos vectores están acá con origen en el origen de coordenadas de Rn. ¿Bien? Pero cuando, por ejemplo, uno estudió una trayectoria de alguna partícula y le asoció su vector velocidad, bueno, el vector velocidad en este punto será así, el vector velocidad en este punto será así. Entonces uno piensa como vectores tangentes, pero que viven en distintos puntos del espacio. ¿Bien? Sin embargo, a la hora de describirlos, bueno, a todos los llevamos al origen y le asignamos estas coordenadas. Pero en realidad, cada uno de estos vectores vive en un espacio distinto. Nada más que, en el caso particular de Rn, estos espacios distintos se confunden con uno solo. Bueno, pero ahora si uno está en un espacio abstracto, esa correspondencia no la puede hacer tan fácilmente. Entonces, ahora lo que uno habla, permítame hacer este dibujo simplemente a los fines ilustrativos, uno en cada punto de este espacio abstracto, de esta variedad diferenciable, uno puede introducir un espacio donde viven vectores que son vectores tangentes al punto P. ¿Bien? Ahora, a diferencia de lo que ocurre en Rn, si yo me fijo en todos los vectores tangentes a otro punto Q, y a priori estos vectores no se pueden comparar con esto, porque no tienen nada que ver los vectores tangentes en este punto con los vectores tangentes en este punto. ¿Bien? Bueno, esa es una gran diferencia que tiene una variedad abstracta con Rn. En este caso, todos los espacios tangentes son isomorfos al mismo espacio Rn. Y por eso yo a este vector que vive en el espacio tangente a este punto, lo puedo llevar al origen y asignarle coordenadas, por ejemplo, estas, y también puedo hacer lo mismo con un vector que vive o que es tangente a otro punto. ¿Bien? A este lo traigo acá. Bueno, este será U, este será B, y B también tendrá coordenadas Bx, By. ¿Bien? Pero esto que yo puedo hacer en Rn, ahora no lo puedo hacer acá. Bueno, esta situación exige definir la idea de un espacio tangente al punto P en M. ¿Bien? Y fíjense cómo lo digo, espacio tangente al punto P. ¿Por qué? Y bueno, porque para cada punto de este espacio abstracto de mi variedad voy a tener distintos espacios tangentes. ¿Bien?
y será todo un desafío. Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere escribir leyes de la física, esencialmente son ecuaciones diferenciales. Entonces uno tiene que comparar campos vectoriales en un punto con campos vectoriales en otro punto. Eso es muy fácil hacerlo en RN, pero no es para nada trivial cómo hacerlo en un espacio abstracto. Sencillamente porque este espacio, esta colección de puntos tangentes en el punto Q, de vectores tangentes en el punto Q, no tienen nada que ver con los vectores tangentes a el punto P. Bien, entonces ahí voy a tener que ser cuidadoso para poder comparar los vectores que viven acá con los vectores que viven acá. Bien, bueno, pero sin entrar en muchos detalles por una cuestión de tiempo, nosotros vamos a cada punto de este espacio abstracto asignarle una colección de vectores que vamos a identificar como vectores tangentes al punto P. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy fácil. Yo puedo agarrar, tengo mi espacio abstracto, yo puedo definir una curva acuérdense que este es el espacio abstracto, entonces yo tengo acá mi recta real y puedo definir una especie de un mapa que va de un intervalo en los reales a una curva en mi variedad abstracta. Entonces, esto sería la curva gamma de t. Fíjense una cosa interesante. Yo, por ejemplo, podría pensar que este es el intervalo menos epsilon, epsilon, o sea, que lo incluye al cero, y puedo pensar que gamma en cero justamente es el punto P. Bien, entonces, si esta función, como yo ya sé tomar derivadas de funciones que viven acá, yo ahora puedo decir que esta función es diferenciable. Bien. Por supuesto, esto siempre es algo local. Yo difícilmente puedo hablar de una curva global. Todo esto siempre se hace de forma local. Entonces, tomemos una curva que pasa por el punto P, como esta que yo acabo de dibujar. Entonces, uno podría hacer lo siguiente. Yo puedo pensar a un vector fíjense cómo lo digo, un vector tangente a M en el punto P, lo puedo pensar como un operador, a ver, para no confundir con el X voy a usarlo así, un operador B que actúa sobre una función F de la siguiente forma. Consiste en tomar la derivada de esta composición y evaluarlo en t igual a 0. ¿Bien? Entonces, repasemos los ingredientes que tenemos. Yo tengo una curva definida de esta manera. Y tengo una función que va de este espacio abstracto en la recta real. Esa es mi función f. Entonces, vamos a definir a un vector tangente a la curva esta, bien, este sería el vectorcito tangente, como un operador que actúa sobre una función f y da por resultado este número. Bien, fíjense que esto está perfectamente bien definido. ¿Por qué? Y porque yo estoy haciendo la composición
entre la gama que va de los reales en el espacio abstracto con la función f que va del espacio abstracto a los reales. Esto es algo perfectamente bien conocido para nosotros. Esto es una función que va de los reales en los reales. Y por lo tanto le puedo tomar derivada. Al evaluarlo en cero, esto me dará un número. Bueno, ese número es la acción de este vector. ¿Qué característica tiene este vector? Y bueno, está definido en el punto P y es tangente a la curva gamma. ¿Bien? Ahora, yo podría... Perdón, Pedro, Sí. te interrumpo un segundito. Acordate que es hasta las 12 el curso, hay algunos estudiantes que tal vez quieren Bueno. almorzar para después Entonces, seguir la tarde. Así que no, está pero bien. tranquilo, redondea la idea y Redondeo la idea y podemos tomar cortamos acá. mañana. Dale, buenísimo. Dale, gracias. Gracias. Bueno, entonces para redondear la idea, para no alargar mucho, yo ahora podría tomar otra curva, por ejemplo, una gamma prima, ¿m? Que también pase por el punto P, ¿m? Y tengo el gamma prima que va de un intervalo menos epsilon epsilon a la variedad, ¿m? Y esta función f que va de la variedad en los reales, y entonces el vector tangente a la curva gamma prima que actúa sobre f se calcula de esta manera, como la derivada de la composición, y lo evaluamos en t igual a 0. ¿Bien? Bueno, entonces como ustedes ven que para cada curva yo tengo un vector tangente distinto. La colección de todos estos vectores, son infinitos, constituye lo que nosotros vamos a llamar el espacio tangente a la variedad. En el punto P. ¿Bien? Bueno, por una cuestión de tiempo, cortamos acá y vamos a tratar de redondear algunas cosas más la clase que viene, antes de meternos de lleno en las aplicaciones de todas estas ideas de geometría al mundo de la información. A modo de síntesis, con esto un minuto más, hemos introducido la idea de variedad diferenciable, que no es otra cosa que aprovechar lo que uno sabe hacer en RN y poder hacerlo en un espacio abstracto, y luego la idea de vector tangente. Bien, Bueno, ahí cortamos. Gracias por su atención, gracias. y si quedan dudas, bueno, a través de Discord, plantéenla por favor y lo vamos a ir respondiendo.